Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba a los distribuidores de Toyota de la serie R vistos en los años 60 hasta los años 80. Tenemos en la mesa distribuidor de Toyota OCR, distribuidor de Toyota 5R, pernil digital, bobina, cable de bujías, la bujía de pruebas y la batería 12 voltios. Comenzando, este es el distribuidor de Toyota con motor 12R. Podemos ver que tiene esta parte de acá, que es donde va la agarradera que sostiene el distribuidor en el motor. Tenemos el piñón que va de esta manera y tenemos el pivote de abajo que vamos a medirlo, que tiene casi los 10 milímetros. Este distribuidor viene tanto en el 12R como en el motor 2R. Y otra cosa notable es que estos distribuidores son electrónicos, pero originalmente en estos vehículos venían de tipo platino. Estos vienen con el mismo tipo de módulo que el distribuidor de 22R con módulo interno del video número 4. Las líneas en este caso son rojo, que es positivo, y azul es negativo de bobina. Y una característica tanto de este como del otro distribuidor es que tienen este tornillo que se puede apretar o aflojar de acuerdo a la necesidad de avance de tiempo. Podemos calibrar este distribuidor sin necesidad de moverlo como lo haríamos en otros vehículos. Por ejemplo, vamos a poner por acá cerca. Tiene estas letras. Al apretar el tornillo hace un avance de tiempo o advance. En el caso de la R es retard o retraso de tiempo. Quiere decir que al aflojar el tornillo vamos a hacer un retraso de tiempo. ¿Qué es lo que hace este tornillo? Mueve el plato que está por acá de acuerdo al tiempo que necesitemos. Por ejemplo, aquí vamos a apretar y vamos a ver que el plato se mueve hacia acá. Entonces él hace un adelanto de tiempo. Si nosotros ponemos el distribuidor de esta manera, vemos que la membrana está a la derecha. Quiere decir que este distribuidor gira al sentido de las agujas del reloj. Entonces, al adelantar el distribuidor, lo que estamos haciendo es haciendo para acá el captador. En este caso estamos haciendo un retraso. Ahora, al apretarlo, estaríamos haciendo un adelanto de tiempo. En el caso del distribuidor de Toyota con motor 5R, es de la misma manera. Siempre tiene este tornillo que regula el tiempo sin mover el distribuidor, su módulo. Diferencias es que este tiene esta parte de acá, que este tiene como una uña que detiene el distribuidor en su posición. El piñón en este caso va al lado contrario del distribuidor de 12R. Y ahora, el eje de este distribuidor es más grueso. Es un aproximado de 12 milímetros.
Un dato con este distribuidor es que puede ponerse en los motores 3R y 18R, siendo que el 3R tiene el piñón hacia el lado contrario, para lo cual solo necesitaríamos cambiar el piñón, quitar este y poner el de ese vehículo. Si fuera el motor 5R o el motor 18R, queda exactamente con el mismo piñón. Y en el caso de este, el módulo viene con negro y rojo. Negro en este caso es negativo de bobina y rojo es positivo de bobina. Vamos a hacer la prueba a ambos distribuidores. Para hacer la prueba al distribuidor de 12R necesitamos conectar las líneas del distribuidor directamente a la bobina. Esta línea alimenta tanto bobina como distribuidor. Vamos a necesitar un positivo vamos a conectar esta línea. Negativos vamos a necesitar dos, uno hacia la bujía de pruebas y el otro hacia la carcasa del distribuidor. Lo vamos a poner en esta posición. Al girar el distribuidor, al encender la batería, tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Como pudieron observar, sí hubo chispa en esta prueba. Ahora vamos a probar el distribuidor de 5R. Siempre ponemos las conexiones hacia la bobina. Positivo a esta línea alimenta tanto bobina como distribuidor. Negativo hacia la carcasa del distribuidor. Encender la batería y vamos a girar. Tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Como pudieron observar, también este pasó la prueba. Recomendaciones para poner este tipo de distribuidores en los vehículos de esos años. Primero podemos recomendar de poner cables de negativo y positivo de calibre 4 y también mejorar el alternador, ya que al tener un distribuidor de tipo electrónico podría demandar más corriente de la que el vehículo puede suministrar. Estas han sido las pruebas a los distribuidores de la serie R de Toyota. Si tienen más preguntas, pueden hacerla en los comentarios. Les saluda el muchacho de lentes y nos vemos en un próximo video.